Ha pasado demasiado tiempo desde que me fui. He estado recibiendo algunos mensajes que me alentaban a seguir subiendo contenido. Hubo problemas personales en mi vida que me dejaron sin imaginación donde pensaba que la esperanza era lo último que vería en mi vida. Y quiero ofrecer unas sinceras disculpas a esas personas que me enviaban mensajes para que no dejara de subir contenido. A veces terminé leyéndolo y otras veces ignorándolo. Ahora que me he levantado con más fuerzas, quiero seguir subiendo contenido y darles entretenimiento. Y muchas gracias por la gente que estuvo junto a mí y me dio el aliento para dar una segunda ronda con la vida. Dejando estas palabras, sigamos con el video. El final de Murder Drones cumplió ya un año. Desde su estreno el 23 de agosto de 2024 el fandom explotó de la emoción, generando diferentes tipos de expectativas con el nuevo capítulo. Una de las grandes sorpresas que dejó al fandom sin palabras fue con el anuncio de Glitch, anunciando el final de la serie en sus redes sociales junto al creador de la serie, Liam Vickers, dejando en claro que este último capítulo iba a ser el final de la serie, provocando muchas clases de sentimientos, algunos aceptando el final, otros decepcionados porque dejaban al lado tramas interesantes o sin explicación de sucesos que la serie presentaba, dejando desarrollos de personajes sin una conclusión satisfactoria, provocando que la historia se sintiera incompleta. El final de la serie cumplió con el entretenimiento y llevó más allá su nivel de animación. El equipo de producción de Glitch se lució demostrando una gran mejora en los combates. Comparando este episodio con los anteriores, se nota una gran mejora de calidad en el 3D. Con una fluidez genial. El capítulo es entretenido y hay mucho movimiento constante, que lo vuelve de los mejores episodios de Murder Drones. Cumplió con los deseos de los fans como la pelea de J y V. Uzi tomó a voluntad a Solver, dominando el virus y el miedo que le generaba. Durante el capítulo sucedían muchas cosas interesantes que mantenían entretenido al público. Pero incluso todo lo bueno que nos dejó el final. La historia de Murder Drones se siente incompleta. Como una historia hecha a medias con sucesos que no quisieron contar debido a limitaciones que hubo entre el equipo de desarrollo y el creador de la historia, Liam Vickers. Sé que algunos admiran a este hombre que creó la serie y puede que mi opinión sobre él no te guste. La inexperiencia de Liam con el desarrollo de la historia no fue la mejor ejecución que logró, y es normal. Como todas las personas que están creciendo, desarrollando sus habilidades toma su debido tiempo y no todas las personas crecen tan rápido en este ámbito de desarrollo y Liam está comenzando a formar su carrera profesional. Tuvo éxito con una de sus historias que tomó años en desarrollo y hubo de por medio modificaciones que cambió gran parte de la historia que creó. Pero no por ello debemos de cegarnos y criticar la serie de forma destructiva sino como constructiva. Hay que resaltar los errores evidentes que hubo en la serie, porque muchos personajes que se veían importantes se dejaron a un lado para seguir dándole el foco principal a los protagonistas. Pero no fue caso de uno de los personajes que componen el trío de Murder Drones. Inicialmente presentada como la líder de los Murder Drones, siempre obedeciendo las órdenes de la empresa Henson, teniendo como misión principal eliminar a todos los drones trabajadores que se atrevieron a formar una comunidad sin la autorización de la empresa, tachándolos como rebeldes y traidores que debían de ser ejecutados, siendo la misión principal de J una fachada. Su verdadera misión era eliminar cualquier dron trabajador que estuviera infectado con el virus Absolute Solver. Cuando llegaron al planeta Cooper 9 su misión fue demasiado fácil eliminando en casi todo el planeta la presencia de los drones trabajadores. Sin embargo, ninguno de esos drones que había destruido estaba infectado del virus. J tuvo que recurrir métodos de tortura para obligarlos a hablar para obtener información sobre el proyecto y la instalación donde se creó una cura para eliminar el programa Solver. Al final logró descubrir dónde se hallaba el laboratorio secreto. Pero sus intentos fueron inútiles para entrar perdiendo en el progreso diferentes escuadrones de Murder Drones que no tenían importancia a diferencia de su escuadrón. Tuvo que mentirle a Finn sobre el progreso de la misión, dando excusas para ganar tiempo y que Finn no se encargara de forma personal. Su misión se volvió complicado porque un dron trabajador tomó el liderazgo en los laboratorios que debía de ingresar, volviendo el laboratorio un lugar imposible de entrar debido a que se usaban principalmente a los centinelas como defensa.
junto a trampas que los drones asesinos caían provocando que J abandonara el primer objetivo de la misión. Su atención ahora se dirigió en eliminar a los drones trabajadores que se encerraron en un refugio impenetrable. Que ninguna de sus armas más avanzadas podía lograr hacerle un daño, pero gracias a su compañero ingenuo logró hacer algo inesperado. N había logrado entrar al refugio que les dio muchos problemas. El compañero que menos esperaba hizo un logro que ni ella o V pudieron hacer. Pero N comenzó a hacer preguntas que lo delatarían que nuevamente se estaba volviendo consciente de la misión. Cuestionando el objetivo de matar los drones trabajadores cuando son iguales que ellos. Que los drones trabajadores podían arreglar la nave o si realmente era confiable la supuesta empresa que lo mantenía como aliados cuando también era robos. J antes de perder el control y liberar su enojo contra su compañero. Sonrió a la situación porque por fin tenía excusa para matar a su compañero sin que tuviera una consecuencia. Finn lo volvería a reiniciar de una forma que el dolor iba a formar parte del proceso de reinicio de memoria, algo que J disfrutaría. Engañando a N como si fueran compañeros lo tomó desprevenido y le insertó un virus que acabaría con él. Creyendo que sería el final de su compañero, se fue sonriendo en todas las cosas que le haría Finn a N, reanudando su misión en eliminar a todo dron trabajador. Destruyendo los núcleos de todo dron trabajador que se encontrara. Eliminando cualquier dron trabajador infectado que todavía no manifestaba el solver. Atrapó a los últimos drones trabajadores que quedaron con vida. Sin embargo, Uzi llegó con N que había sobrevivido al hackeo de su sistema. Gracias a Uzi y su habilidad innata con la tecnología, iniciaron un combate que el dúo de protagonistas terminó con su victoria. Y la muerte de J, aunque volveríamos a ver su regreso en el episodio 2. En los recuerdos que tuvo N en sus sueños. Vemos que igualmente en el pasado N nunca le agradó. Inventando un pretexto para patear a su compañero para alejarlo de V. Lo importante de este episodio es sobre J y es su nueva forma que tiene una apariencia horripilante. Teniendo una forma similar a un 100 pies. J no fue la antagonista durante el episodio, sino que era Finn que se encontraba reparando el cuerpo de la líder del escuadrón. Aunque eso no evitó que usara el primer cuerpo de J como herramienta para eliminar a los drones trabajadores, aunque fue derrotada por suerte. Finn demostró ser fuerte, aunque no tuviera su cuerpo principal. Durante el principio del episodio 2 se nos mostró un poco del pasado de J manteniendo una actitud igual que el primer episodio contra su compañero. Pero no hay nada más relevante sobre J, sino de la inquietante verdad sobre los murder drones. Ellos no estaban construidos con los materiales producidos por el humano, sino por algo desconocido y que una mente retorcida podría haber hecho. Su núcleo estaba fusionado con carne orgánica que tenía conciencia y podía moverse por cuenta propia. En el final del episodio 3 volvemos a ver a J con una expresión enojada por el resultado que tuvo en el primer capítulo, aunque no la volvemos a ver hasta en el episodio 5 en los recuerdos de V y N. Gracias al episodio 5 podemos conocer mejor a J ya no como la típica bravucona que molestaba a su compañero. Ella se preocupaba por Tessa debido a la conexión que formaron. J fue anteriormente desechada por los humanos porque dejó de funcionar en algún momento. Pero gracias a la única humana que no veía a los drones trabajadores como simples herramientas. Ella fue su primera amiga y familia. J y Tessa se encuentran en la mesa practicando sobre las expresiones formales de la realeza. Intentando aprender rápidamente para evitar los castigos de sus padres. Que la iban a presentar a sus conocidos. Pero la llegada de N y Finn cambió ese plan. J acompañó a Tessa cuando fue castigada, debido que Finn desafió a Louisa Elliot. Durante el castigo Tessa trataba de convencer a J que la liberara o que hiciera algo que desafiara las órdenes que imponían sus padres. J se negó. Manteniendo su código de obedecimiento y teniendo que ver a Tessa castigada. Teniendo un pensamiento que los drones trabajadores eran máquinas inferiores que tenía que obedecer al humano. Un pensamiento común que muchos drones trabajadores compartían. Al final J ayuda a Tessa a escapar. Gracias que Tessa se le ocurrió una forma de enfurecer a J, teniendo éxito en cortar las cadenas. Y salieron de la habitación para enfrentarse a Finn cuando reveló su verdadera naturaleza junto a su plan que iba a acabar con todos los invitados de la gala. Incluidos los padres de Tessa, aunque J y Tessa intentaron detener a Finn. Ellas terminaron derrotadas por el gran poder de Finn. Algunas cosas del episodio 5 pasaron de otra manera sin la intervención de Uzi. En el episodio 6 tiene poca participación. Solo menciona unas cosas sobre el laboratorio. Tiene una mini persecución y queda cuidando de la nave que la falsa Tessa le dejó en manos. Quedando confundida con esa acción.
Pero era una actuación para la verdadera misión que le había dicho previamente. Durante el episodio 7 J elimina la nave donde había llegado al exoplaneta, dejando a sus compañeros a su suerte. Pero gracias que V recuperó algunos de sus recuerdos sospecho de J y Tessa, enviando a Litzy como su seguro para comprobar si era cierto, resultando una verdad, y J termina siendo atropellada por Khan, terminando aturdida por el golpe. Y finalizando su participación con Tad y Litzy, que la terminaron neutralizando detrás de cámara. En el episodio final descubrimos cosas importantes de J, pero eso no importa porque es vencida por V y cae en un vacío donde la volvemos a ver en los postcréditos reparando su nave. Y también se ve su forma Eldritch, que sigue en el puesto de avanzada moviéndose entre la oscuridad. Ahora viendo la participación de J durante todo el programa, lo considero un insulto por desperdiciar un personaje que tenía el potencial de ser un buen personaje con lo que pudo ser un desarrollo increíble. J tenía las bases adecuadas para demostrar su historia. Ha sido la más cercana a Tessa. Y posiblemente ella estuvo involucrada en su muerte. Pudieron usar de varias maneras al personaje teniendo una importancia siendo uno de los antagonistas de la serie. Una de las críticas que he estado viendo sobre J es sobre que es un mal personaje que su historia y participación no quedó en nada, y estoy de acuerdo con ello. Repasemos en otro breve resumen sobre J y sus acciones que la llevaron a criticar al personaje. El inicio interesante por ver la antagonista participar durante la serie. Pero no fue así. Murió de una manera patética. Consecuencia de su propia arrogancia al menospreciar a su oponente. Porque J se queda esperando a que Uzi haga su movimiento, permitiendo ser herida 2 veces seguidas, dejando ver un lado patético del personaje y que será recurrente cuando aparezca la líder Murder Drone. En el episodio 2 solo vemos su forma Eldritch, que en sí no es el personaje de J, sino que es Finn usando su cuerpo. No hay nada más que destacar de J, que solo estaba siendo reparada por Finn. Al final del episodio 3 la vemos llegando en su nave con Tessa. No hay un diálogo especial que diga. Solo está de fondo con Tessa. Después de 2 episodios que no hay ninguna aparición de J la volvemos a ver en los recuerdos de sus 2 compañeros en el episodio 5. Se descubren más datos sobre ella. Siendo una hermana protectora que haría lo que fuera para proteger lo que ella más apreciaba a pesar de romper las reglas que ella tanto respetaba. Me agradó ver este lado de ella como pasó el capítulo con Tessa y ver que había algo más en su personaje. Y podemos ver con una sonrisa genuina en su expresión al intercambiar armas con Tessa. Aunque fuera una escena corta podemos ver que había un vínculo fuerte entre ellas dos. Lástima que dejasen el pasado de J y Tessa a un lado. Con todos estos datos no iban a servir de mucho porque en el siguiente capítulo tiene una poca participación. Realmente no se descubre algo de ella. Solo mencionando con su arrogancia que los Murder Drones que se consideren efectivos podrán tener más oportunidades de volver, teniendo más adelante una persecución contra Doyle. En un intento de arrebatarle la llave, aunque fallan en su intento, y finalizando su participación J explica un plan para entrar a los laboratorios. Y si queríamos ver el personaje actuar en el episodio, te quedas con las ganas porque no vuelve a aparecer hasta en el episodio 7. J se encarga en destruir la nave que usaron en el inicio de la serie, eliminando un medio de escape para que sus compañeros no tuvieran escapatoria. Regresa a su antigua posición para informarle a Finn de los resultados de su misión, pero fue atropellada por Khan, que empezó a hacerle caso las notas de su esposa. Y en el último episodio fue donde volvemos a descubrir más sobre J en el combate que tuvo con su compañera, revelando que ella y Upe seguían con la misión asignada, aunque las dos desconfiaban de Finn. La líder del equipo ya sabía todo desde el principio. Solo actuaba como si se tratase de una obra de teatro, repitiendo la misma trama que fueron enviados a limpiar los exoplanetas de los drones trabajadores que traicionaron la compañía, matando cada ser vivo que se interpusiera en los planes de Finn, volviéndolo un ciclo sin fin donde si sus compañeros desobedecían, terminaban siendo reiniciados haciéndolos pasar por las peores torturas. Finn no perdonaba la traición. J es infravalorada en la comunidad Murder Drones, teniendo críticas válidas a su personaje porque realmente no hace mucho en la serie y sus pocos minutos de pantalla que dejan mucho que desear. El equipo de producción de Glitch no manejó de la mejor manera a J pareciendo que se les olvidó la importancia del personaje. Siendo que el último episodio es donde quieren ponerle una importancia al personaje que termina en nada. Tuvo un final abierto que ya no sabe más sobre ella.
Al menos que le preguntemos a Liam sobre el destino de J, y puede que la pregunta no tenga una respuesta porque realmente no hubo interés por ello. La intención de Liam de volver misteriosa su serie se volvió un cuchillo de doble filo que le ocasiona daño a la serie, dejando respuestas ambiguas que te pueden dejar decepcionado. Por otra parte, yo estoy desacuerdo que le quiten peso a su traición. A mí me parece razonable su traición. Aunque es lamentable no verlo en pantalla si no se queda a una respuesta ambigua que tenemos que construir para darle una lógica. Volviendo a la traición de J y por qué se me hace razonable. Y vamos con una pregunta simple. ¿Hasta qué cierto punto podría escapar de Finn? No olvidemos que ellos estaban enlazados con el Solver, pudiendo ser manipulados a una gran distancia para ocasionarles una tortura. Podrían ser destruidos por ellos mismos, siendo utilizados como marionetas que se terminen matando entre ellos. Ahora analicemos esa pequeña posibilidad sobre sus compañeros si hubieran tenido éxito en su escape. Para Finn sería un simple juego del escondite. Ella permitiría que tuvieran falsas esperanzas. Tenemos una respuesta clara y directa que el episodio 8 nos muestra cómo Finn los encontraría. Con un localizador PIN que les instaló los encontraría en cuestión de tiempo. Aunque esta habilidad no se explicó tanto a detalle. Finn sería paciente dejándolos que imaginaran que ya había escapado de ella, solo para encontrarlos y destruir cada rastro de esperanza que ellos pensaban tener. Una característica habitual por parte de la villana principal. Y si no te convence, tenemos otra forma que los hubiera neutralizados. Es sobre el hackeo que le hizo a V y N, que terminaron en un estado vulnerable que no se podrían mover. Tener una vida escapando siempre de una pesadilla que algún momento te va a encontrar sin importar la gran distancia que te alejaras. Eso no se podría considerar una vida. Es cierto que J fue una egoísta que prefirió creer en una mentira para vivir lo mejor que se lo permitían. Incluso con las palabras de J, que habla sobre que Finn ni siquiera con la muerte los dejaba en paz. Sus palabras pueden significar una cosa. Puede que en el pasado ya haya intentado escapar de Finn de muchas maneras, siendo la primera de entender que no había escape para ella y para sus compañeros, siendo la primera en resistirse, pero Finn usó a sus compañeros como ejemplo lo que pasaría si había desobediencia, porque J siempre creyó que siempre sería una herramienta que debía de obedecer los que estaban encima de ella. Creo que este trasfondo que se hubiera visto en la pantalla le daría más argumentos del por qué no traicionó a Finn. El trasfondo del personaje mejoraría si le hubieran añadido una promesa que le hizo a Tessa sobre proteger a su familia, volviéndose una promesa que terminó rompiendo por toda experiencia que tuvo que vivir en su servicio por Finn. Pero gracias a su acción pudo llegar un trato con Finn que le prometía liberarla a ella y su equipo si la ayudaban a erradicar al ser humano y los drones infectados, siguiendo con las órdenes sin titubear, cargando en sus manos la sangre y aceite que arrebataba de forma injusta, teniendo un peso mental de eliminar varios exoplanetas con drones trabajadores inocentes y tal vez algunos humanos que no eran malas personas. El escuadrón Murder Drone comparten el mismo dolor que tuvieron que vivir. Cada uno perdió algo importante en su vida y supieron esconder su dolor detrás de una personalidad falsa que construyeron a su manera. V con una mente rota que se reflejaba en sus víctimas como débiles y sin poder alguno para defenderse, tomando una personalidad salvaje que buscaba en sus víctimas hacerles el mayor daño posible para esconder su verdadero ser, tomando esa personalidad como una armadura que formó con las torturas constantes que Finn le hacía pasar. N, a pesar de tener la personalidad alegre, escondía dudas sobre su pasado y quería saber las respuestas, pero siempre terminaban evitando sus preguntas, rebajando su actitud y sintiéndose solo porque no tenía a nadie con quien contar. Intentaba socializar con sus víctimas, aunque terminara en un regaño. Solo N quería sentirse amado y útil. J tuvo que guardar el secreto a sus compañeros para protegerlos y que no les hicieran más daño, teniendo que volverse una líder estricta que se tenía que aprender una misión falsa para que sus compañeros cayeran ante esa mentira, guardando su dolor y desesperación para sí misma. Y quiero imaginar que en el pasado de J debió de resistirse al forzado control que Finn la hizo pasar. Pero la gran diferencia de poder era abrumador. Solo Finn se encontraba jugando con ella y no le quedó de otra que aceptar a su nueva jefa. Es cierto que J como personaje no tenía tanta importancia como sus compañeros, pero defiendo que ella tuvo una participación decente. Y sé que estoy defendiendo un error que cometió el estudio y creador al no enseñarnos más sobre el personaje. Este tipo de errores se repiten en las industrias de entretenimiento. Esto sucede cuando no le pones atención a tu obra o la falta de producción que hay detrás.
Pero principalmente es el guión y cómo manejan la historia, mirando por la parte de la crítica. Tienen sus argumentos para detestar a la líder Murderdrone. Ella como varios personajes no tuvieron un buen cierre. Si al menos le hubieran puesto una escena de algunos minutos o incluso un capítulo entero le darían mejores argumentos para que los espectadores entendieran la forma de actuar de Jota. Por ejemplo, un capítulo que trate sobre su punto de vista desde que vio morir a Tessa. Que ella hubiera visto los últimos momentos donde Tessa moría lentamente mientras que ella no podía hacer algo porque seguía hackeada por el Solver. Saliendo del control porque el miedo que tenía contra Zin se convirtió en odio. Tomando la espada de Tessa y yendo a pelear, pero su falta de poder y capacidad la hizo perder de una forma lamentable quedando herida, mientras que veía como Zin se burlaba de ella y su superioridad. Rebajando a la dron trabajadora como insignificante y que no servía para nada. Pero ella le iba a dar un mejor propósito llevándola con sus compañeros que estaban en un proceso de cambio para ser los Murderdrones, teniendo un gran odio contra Zin que en los años que estuvo a su servicio. Lo mantuvo oculto volviéndose un doble agente para planear de alguna manera vencerla y eliminarla. Eso arreglaría huecos argumentales sobre algunas cosas que suceden en la serie o que no tienen explicación. Y para darle un buen cierre, Jota se hubiera aliado con los protagonistas en la pelea final. Que de algún modo le hubiera ganado el duelo a V siendo un plan falso que ellas dos improvisaron para engañar a Zin, añadiendo una escena reconciliándose con sus antiguos compañeros. Pero que al final con todo el daño que causó, tomará la decisión de alejarse. En busca de un pensamiento para ser independiente buscándose a sí misma, algo que la serie no exploró. Creo que hubo muchas maneras para darle un cierre al personaje y mejoraría la opinión sobre el personaje. Este fue un ejemplo que a lo mejor les agrade a los espectadores. Porque estoy de acuerdo que debió de tener más minutos de pantalla y haber tenido participación. Otro motivo a la crítica es que Jota perdía en casi todas las batallas quedando en lo ridículo. Estamos hablando de un personaje que se supone que debía de demostrarnos por qué fue elegida como la líder. Pero no fue así, realmente no hay nada destacable de Jota que podamos resaltar. Fuerza, inteligencia, actitud, estrategia o algo así. Jota se queda al mismo nivel que sus compañeros Murderdrones, siempre dependiendo de Zin para hacer sus decisiones. Y sí, ese es el punto del personaje, es ser una herramienta esperando órdenes. En el último episodio la intentan arreglar mostrando superioridad en el primer combate que tuvo con V, pero después se muestra que V está en su altura de poder. El historial de sus peleas es muy malo. De los 4 enfrentamientos que ha tenido solo ha ganado 1. Y lo peor es que 2 de sus anteriores combates perdió contra los drones trabajadores. El primer combate que tuvo fue contra Uzi que fácilmente le ganó. Pero el guión hizo que se confiara y que Uzi le clavara la pluma que tanto presumía de su calidad. Está bien poner ese guionazo que Jota se confiara y fuera herida. Sin embargo, abusar de la conveniencia del guión hace que dar otros personajes queden como ridículos. En el mismo combate vuelve a pasar lo mismo. Uzi otra vez quedó derribada y Jota vuelve a confiarse siendo nuevamente apuñalada. Estamos hablando de la experimentada Jota que no ha perdido la memoria y ha tenido años de experiencia eliminando las fuerzas humanos y drones trabajadores que debieron poner toda clase de resistencia. Pero convenientemente Jota se deja herir 2 veces seguidas. Y siendo de la misma manera. Por su confianza excesiva. Está bien, te paso este tipo de conveniencia porque es el inicio de la serie. Siendo un piloto que todavía las ideas siguen sin ser firmes y después mejorarán las ideas dando un mejor resultado. No contaré la pelea en su forma el Rich. Y cuando Tad y Lizzie la humillan fuera de cámaras. Queda siendo aún más humillante al personaje que vivió y miró la experiencia de esa arma, pero de todas maneras volvió a perder. ¿Por qué? Porque así lo quisieron hacer los guionistas de la serie. Y para rematar con fuego en la herida, Lizzie le perdona la vida por capricho de V. Si ya el orgullo de Jota estaba destruido por perder contra una dron trabajadora. Se repite para aún más hundir al personaje. Y ni siquiera lo quieren mostrar en pantalla, solo quedando un mensaje que termina humillando el personaje. En el primer combate que tuvo contra su compañera, obtuvo su primera victoria que dudaría poco porque confiaba que V volvería a unirse a su lado. Pero no fue así porque su compañera aprovechó que bajara la guardia para seguir el combate. Provocando que Jota ya no la consideraba como un compañero sino un enemigo. Jota usó una estrategia que se puede considerar cobarde. Porque comenzó a usar comentarios dolorosos que hizo que su compañera perdiera la concentración venciéndola. La forma de vencer a Jota ya en el final. Es lo más vago que he visto de la serie.
Ya de por sí queda humillada en el combate final contra Uzi, siendo más un estorbo que una ayuda. Pero donde ya me molesto es cuando es vencida por V, porque literalmente podía regresar a la batalla, aunque fuera noqueada por el misil que recibió en su pecho. Lo peor de todo es que no sufrió una herida alguna que le tomara un gran tiempo para regenerar su cuerpo. La pelea de Finn dura demasiado tiempo para que J vuelva a la batalla. Incluso N y Uzi pierden bastante el tiempo con su saludo único. Que es genial, pero le están partiendo la madre a tu compañera. Y prefieren hacer su saludito en un momento crítico que V pudo haber perdido la vida. Para mí es un momento serio que lo terminan arruinando con ese chiste que no me dio gracia. En esos segundos que perdieron el tiempo J podría haber aparecido volviendo el momento divertido en uno serio. Pero eso no pasó. J se quedó fuera de la batalla porque así lo quisieron los guionistas. Ya no tenemos una respuesta y no quiero justificarla porque me estoy enojando con estas inconsistencias que pasan seguido con la serie. Y no hay ninguna excusa para dejarla a un lado porque no quisieron darle un mejor cierre al personaje. Incluso los fans le dieron un merecido final. No sé si algún día Liam planea usar el personaje de J para una supuesta segunda temporada que no creo que exista. Una cosa es segura. Y es lamentable el trato hacia el personaje que medio brilló solo en el último capítulo. Solo su batalla contra V se pudo tomar en serio debido que hubo un planteamiento sobre el personaje. Que J protegía a su compañera ensuciándose las manos y teniendo que aguantar con todo el peso mental de saber la verdad, pero jamás relevarlo a tu compañera que la veías como una hermana menor que debías de proteger. Su protección se convirtió en un problema que solo terminó alejándola. Algo que la misma V cometió con N. Porque J le perdonó su traición. Y todavía le ofreció que se volvieran otra vez aliadas. Aquí me deja pensando que la relación de V y J es de las peores relaciones desarrolladas. Porque no hay ningún desarrollo. Apenas interactúan y quieren que te preocupes por su relación inexistente. Una manipulación por parte del programa que es mediocre porque no hay como tal escenas anteriores que se vieran cómo se llevaban. Volvemos en el punto inicial sobre J y que es un mal personaje que parece ser que el estudio de Glitch y Liam lo hicieron de forma intencional. Diré algo que puede ser doloroso. Pero si vas a poner un personaje que no le quieres invertir mucho sobre su desarrollo, mejor elimínalo antes de arruinarlo. No me pongas intentos de desarrollar al personaje que no va a llegar a nada. O simplemente no te interesa, mejor quítalo de la pantalla porque se pierde el tiempo. Esos recursos se pudieron usar en otros personajes que considero mejores y pudieron tener un mejor desarrollo. Pero el hubiera ya no existe. Ya solo es una queja de un espectador que es fan de la serie. Espero que los libros digitales le hagan justicia al personaje. Porque el estudio de desarrollo parece que la sabotearon y lo intentaron arreglar al último segundo. El daño ya está hecho. Ahora seguiremos con curiosidades del personaje. J fue la Murder Drone que más tecnología se le proporcionó en su cuerpo. Antes tenía una de las mejores armas, que fue su cañón de pulso electromagnético, que su rango de ataque era de corta distancia. Una arma específica para líder del equipo que solo tuvo un uso contra Uzi. El arma podía neutralizar a varios drones trabajadores. Me imagino que el uso principal del arma era para los drones infectados que estaban en su primera fase de infección. Como vemos con Uzi durante sus fases de infección en los primeros episodios. Después de perder su cuerpo principal, perdió el cañón electromagnético que era exclusivo en su cuerpo anterior. Me imagino que su primer cuerpo tenía cosas exclusivas que Finn le instaló. Al ser la más obediente y que nunca iba a traicionarla. Otra arma exclusiva que tenía era un camión cuya función principal era insertar un virus para neutralizar a sus compañeros cuando comenzaban a cuestionar su misión. Aunque principalmente lo usaba contra N. Me imagino que fue una medida prevenida por Finn cuando no podía reiniciar personalmente a N y V, aunque no hay respuesta oficial. Quiero pensar que era por la preparación y el tiempo que le tomaba a Finn en consumir un planeta entero. Que debía de tomar meses o incluso años para absorber todo un planeta con sus recursos. Y dejaba algunas de sus habilidades principales tomando una recarga. La líder de Murder Drone fue la primera antagonista en morir. Pero volvería capítulos después, mencionando que tenía cuerpos extras por ser la miembro más eficaz del escuadrón, pero realmente no es tan eficaz como ella presume. J, a diferencia de sus compañeros, no está acostumbrada a sufrir daños. Porque Uzi le hizo un daño que la desconcentró y se notaba que sufría de mucho dolor.
demostrando J no está acostumbrada a pasar por heridas. A diferencia de sus compañeros que sí tienen una gran tolerancia. En consecuencia, por las torturas de Zin. Algo que ella evitaba por ser obediente y que siempre se mantenía en la buena opinión. El cañón de riel que Uzi utilizó para acabar con su vida. Le generó traumas volviéndola ineficaz en el combate cuando el cañón hacía aparición. Porque incluso Tad y Litzy lograron vencerla. Y lo peor de todo es que Litzy pudo acabar con su vida, pero V decidió que la mantuviera con vida. Porque volvió a recuperar sus recuerdos y quería enfrentarse a su ex líder. Durante su pelea se descubre que ellas dos seguían con el plan de erradicar con los drones trabajadores. Pero J al volver la vida ella tomó como traidores a N y UP seguramente volviendo a analizar su pelea que terminó en una humillación. Ella pudo ver una parte del combate de N y V se dio cuenta que sus dos compañeros se contuvieron durante su pelea. Pero el problema principal fue V que se contuvo y no hizo mucho para derrotar a su compañero. Indicando que volvió a recuperar sus recuerdos. J los vio como traidores a los dos informado a Zin sobre su traición y que ella se adelantara en sus planes para invadir Copper 9. J sí le guardaba un cariño a V debido a su pasado que era como su maestra. Enseñándole todo sobre la mansión y sus reglas. Cuidando de la inexperta V durante su tiempo como dron trabajador, aunque por culpa de la sobreprotección hizo que la relación de N y V nunca pudo desarrollarse adecuadamente. Me imagino que J era muy sobreprotectora con ella y Tessa. Manteniendo lejos a N cuando no estaba cerca una autoridad. Volviendo al punto anterior. J no era tan eficaz como ella pensaba. Y es que realmente es la peor miembro del equipo. Nunca se aseguró que el virus que le insertó a N hiciera efecto. Abandonando a su compañero resultando un trabajo a medias y por su acción Uzi lo pudo salvar. Murió por su confianza excesiva a pesar de tener un arma que dejó fuera de combate a su enemigo. Se paraliza de miedo cuando algo la trauma. Fue humillada 2 veces por drones trabajadores y eso que ella era superior en el combate. Aunque lo que voy a decir lo pueden tomar como teoría y no como una verdad. Pero si J fue la líder de todos los drones asesinos que fueron enviados al exoplaneta Copper 9. Terminó siendo la peor líder que no pudo descifrar de cómo entrar a los laboratorios que Alicia custodiaba. Terminando de perder a varios escuadrones de drones trabajadores. O el puesto de avanzada que Khan mejoró. Volviendo las puertas impenetrables. Siendo que su compañero que no esperaba nada de él. Logró entrar. Incluso Uzi lo dijo en referencia que J terminaba siendo muy inútil. Y es una verdad. J en toda la serie termina muerta o en segundo plano. Dejando el personaje fuera del foco principal. Sí se nota que el Liam y el equipo de Glitch le tenían mucho cariño. Otro dato es que J estuvo involucrada en la masacre en la gala. Obligada a matar a los humanos contra su voluntad. Fue la primera dron trabajadora que Tessa rescató. El orden comenzó siendo ella la primera. Después V y N. J nunca le agradó que Tessa rescatara a drones trabajadores que fueron desechados, por los problemas que se iba a meter, debido que J siempre la cuidaba para que no se metiera en más problemas. En el capítulo 5 J le enseñaba a Tessa sobre los modales básicos. Además de ser una buena hermana también fue una buena maestra. J dominaba las artes marciales. Demostrando que si alguien intentara hacerle daño a Tessa, estaría ahí a protegerla de amenazas normales. La pérdida de Tessa hizo que su actitud valiente se volviera en una cobarde y egoísta que solo pensaba en su vida. Como si se tratase de un caballero que perdió a su rey. J fue de los personajes que más cambios tuvo durante la creación de la serie. Comenzando su base que fuera un dron masculino. Que terminó siendo desechada la idea. Al igual que tenía diseños parecidos a V y le tuvieron que cambiar diferentes de peinados. Esta es la parte 1 de mi video sobre mi opinión de Murder Drones sobre qué me pareció el final. Aunque me faltan las otras partes, trataré de traerlo durante este mes. Fue un gusto volver a regresar, me divertí haciendo este video. Tengan una bonita mañana, tarde o noche. Kusk0 se retira.